Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde nosotros estamos agradecidos, bendito Dios, contigo. Estamos el día de hoy, Señor, contentos, y estamos también el día de hoy, Señor, con un corazón, Señor, abierto y dispuesto, Señor, para que tú nos hables, para que tú tomes el control de nuestras vidas y seas tú el que hable, Señor, a nuestro corazón. Disponemos este tiempo. Te rogamos que traigas bendición, Señor, con tu palabra, que en el nombre de Jesús tú te quedes en este lugar con un vallado de ángeles y que nos ministres, nos hables, Señor. Sabemos que no es casualidad que el día de hoy nosotros estemos en este lugar, y también creemos, Señor, que tú eres el que nos trajiste, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú eres bueno, eres fiel. Te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso ahí al Señor, por favor. Bueno, vamos ahí a la palabra de Dios. Fíjese que en estos días pues el Señor nos estuvo haciendo, como usted lo vio en los anuncios, nos estuvo haciendo salir de las cuatro paredes de la iglesia y nos estuvo llevando a las calles a hablar del evangelio, a predicar la palabra, a llevar una buena nueva. Amén. Entonces yo me ponía a pensar en estas actividades y me pongo a pensar en el corazón de cada uno de los que en algún momento estuvimos abiertos, dispuestos a salir, a hablar, que lo hicimos. Pero también me pongo a pensar, hermano, en algo que el pastor nos ha estado hablando. Y lo que el pastor nos ha estado hablando y nos ha estado dando reflexión es el tema de una verdadera transformación. Diga conmigo, la verdadera transformación. Le voy a pedir me acompañe, vamos ahí a Efesios, por favor, el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4:17. Es una de las bases que quiero utilizar para poder introducir al mensaje de esta noche. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escuche: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos en el nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Sí escuchó? Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Efesios y está dando un mensaje que está confrontando a la iglesia y le está diciendo que ya no puede seguir viviendo como la gente del mundo. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios y creemos en el evangelio, dile al que tienes a tu lado: se te tiene que notar. Se te tiene que notar en tu trabajo, tienen que distinguirte como cristiano, tienes que hacer algo diferente, tienes que parecerte a Cristo.
en el trabajo, en la casa, no solamente en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Efesios y les está diciendo: es necesario que renueven su estilo de vida, su espíritu, la mente. Es necesario que hagan algo diferente. Entonces, si somos cristianos, tenemos que renovarnos. Diga conmigo: renovar el espíritu. Fíjese, aquí el pasaje nos hace referencia, dice: renovar el espíritu de vuestra mente. Entonces, yo observaba las actividades que hacemos o que hemos estado participando, y veo otros ministerios, otras iglesias, veo otros siervos, me veo también a mí, me analizo. Y yo digo: ¿cuántas de las actividades también que llegamos a emprender, que llegamos a hacer, lo hacemos con la intención correcta, con las motivaciones correctas y con la mentalidad correcta? Porque en la iglesia podemos actuar, hermano, como hijos de Dios, y podemos estar abiertos, podemos estar poniendo atención en la palabra, podemos ser cordiales. O sea, en la iglesia, diga conmigo: soy cristiano. Pero allá afuera, ¿quién sabe, hermano? ¿Sí me expliqué? Allá afuera, ¿quién sabe? Entonces, el mensaje del día de hoy va en referencia a eso, que necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para marcar una diferencia en todo lo que hacemos, en quienes somos dentro y fuera de la iglesia. Usted es hijo de Dios dentro y fuera de la iglesia, y como tal se debe de comportar con hábitos, con costumbres, con actitudes, con pensamientos, con reacciones como hijo de Dios. Entonces, yo traigo una pequeña reflexión en este sentido, y esta reflexión tiene que ver con las personas que en algún momento hacemos algo, servimos en la iglesia, predicamos la palabra o hacemos alguna actividad para Dios. Y se me vinieron a la mente algunas palabras de las cuales voy a hacer énfasis, y una de ellas es precisamente el tema de la unción. La unción. ¿Qué es la unción? Hoy en la mañana, por ahí, bueno, en el transcurso de la semana, estuvieron compartiendo en el ministerio de los niños. Las maestras estuvieron compartiendo el tema del ayuno, y al escucharlas a todas, de repente veo lo que ellas comparten, y trato de dar una pequeña retroalimentación del mensaje. Estaban hablando de qué es el ayuno. O sea, a los niños les van a enseñar el tema del ayuno. A usted como papá le va a convenir, el niño ya no va a comer, hermano. Le va a ahorrar la cena y no se crea. Se le enseña qué es el ayuno, para qué sirve, dónde está, qué tipos de ayuno hay, y bueno, todo este tema. Y algo que yo comentaba como retroalimentación es que el ayuno no se trata solamente de dejar de comer y castigar el cuerpo. ¿Sí me explico? El ayuno se trata de sustituir el alimento natural por el espiritual, porque somos tripartitas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces es cambiar solamente de alimentación. No es solamente levantarse y dar el ayuno. Señor, te ofrezco mi ayuno y dejar de comer. Pero mientras estoy en el ayuno estoy de mal humor, estoy tratando mal a todos. No, o sea, es cambiar el alimento, el físico por el espiritual. Y eso lleva a un proceso. Pero yo hablaba de una actividad en mi retroalimentación, y yo le decía a las maestras, le decía: el ayuno hace algo poderoso. Mencioné algunos tipos de ayuno: ayuno parcial, que lo vemos ahí en algunas citas bíblicas como Esther. Yo hablaba de un ayuno bíblico. A veces los cristianos hacemos ayunos
intermitentes y quién sabe qué tantos nombres les ponemos. Hermano, en la Biblia Dios es claro con los ayunos. Los judíos ayunaban de 6 a 6, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. Era un ayuno de 24 horas. Yo sé que por las actividades y la falta de fe, ¿por qué no decirlo? También ayunamos 6 horas, 8 horas, 12 horas. Pero eso es por un tema de la cultura, la costumbre y la falta de fe que el día de hoy en el cristianismo hay. Pero yo mencionaba algunos ayunos y yo le decía, ayuno de Daniel, número 1, no es ayuno. El ayuno de Daniel no es ayuno. Era parte de la costumbre. Ellos solamente tenían una dieta basada en Levítico número 11 porque respetaban la ley de Dios, y la ley de Dios era la cultura de los judíos. Pero les dije algo, el ayuno, ese ayuno que nosotros llamamos ayuno de Daniel, ¿es malo? No, es bueno. De hecho, le trae mucho beneficio a tu cuerpo y a tu alma y a tu espíritu. ¿Está entendiendo? Y vemos los resultados. La Biblia es la que manda. Vemos los resultados. Funciona así. Ok. Ponga atención. El ayuno, diga conmigo, trae poder. Eso está fuerte. ¿Por qué? La oración te llena de Dios. La oración te da paz, la oración te fortalece, la oración te llena de Dios, te llenas del Espíritu de Dios. Cuando tienes hábitos de oración, te llenas de Dios, resuelves las cosas de una manera diferente. Tal vez situaciones que en otro tiempo hubieras explotado, te encolerizas, te enojas, revientas, avientas todo por allá. Cuando estás lleno de Dios, actúas diferente, actúas en paz, actúas con prudencia, con sensatez. Pero el ayuno, diga conmigo, el ayuno es poderoso. Y el ayuno, escuche esto, dice la palabra de Dios que Jesús entró movido por el Espíritu de Dios. ¿Sí está entendiendo? Al desierto para ser tentado por el diablo. Pero dice que salió después de 40 días, después de no comer día y noche, que salió en el poder del Espíritu. Entonces, para cualquier actividad que nosotros como cristianos e hijos de Dios hacemos, se busca eso, hermano. Se busca eso, el tema de la unción. Ponga mucha atención. El ayuno te da unción. En la iglesia de Morelia, le voy a echar flores al pastor Dani. En la iglesia de Morelia, cuando yo estaba en el refugio ministrando ahí a las muchachas, bueno, yo iba entrando de hecho al refugio, había una muchacha muy mal, por problemas espirituales muy graves. Tenía alrededor de unos 25 años, sumida en la condición de esclavitud a través de las drogas. Era una vida con muchos problemas. Pero sobre todo la característica que más se distinguía eran los problemas espirituales. La muchacha tenía manifestaciones constantes y bueno, entonces recuerdo que cuando yo iba llegando al refugio, empecé a hablar con ella y ella en su momento dijo, yo le hablaba en amor y le decía que soltara lo que traía, que lo que había en su corazón, que lo soltara, que lo abriera, que Dios la podía sanar, y le daba mi testimonio, en fin. Y no recuerdo bien cómo estuvo, pero ella mencionó al pastor Dani. El pastor Dani en una ocasión oró por ella. Y ella dijo, no, el pastor Chaparrito Moreno de la iglesia, dice, ese sí tiene unción. Así dijo, ese sí tiene unción, fíjese. Porque el acercarse a Dios a través de la oración y del ayuno te da peso espiritual, te da poder, te da unción. Y todos, cuando estamos bien alineados con Dios, queremos ese peso espiritual. El que danza aquí en el pandero, el que toca algún instrumento, quiere la unción para ministrar el Espíritu de Dios a través de su servicio, a través de lo que hace. El que predica, el que enseña, el maestro de niños, bueno, todos
en algún momento queremos, cuando estamos bien con Dios, queremos la unción de Dios para funcionar bien, haciendo las cosas como a Dios le agradan. Entonces, en cualquiera de las áreas que nos desarrollamos se necesita unción. ¿Sí está entendiendo? Hablo como pastor aquí en la iglesia, sirviendo mesas, sirviendo en el altar, sirviendo en audio y video. Se necesita unción, hermano. Para todo lo que hacemos para Dios se necesita unción. ¿Qué es eso? Relación con Dios a través de la oración y del ayuno. Y la unción, diga conmigo, es el impulso. Es algo que todos tenemos que conseguir tarde o temprano, pero la unción solamente es el vuelo, hermano, es el impulso. Es parte de una motivación. Cuando tú te llenas de la unción de Dios, lo primero que quieres hacer es servir. Tú te llenas de la unción de Dios, tú quieres predicar. Si traes el llamado para ser predicador, quieres predicar. En un refugio, en un anexo, en un asilo, tú quieres predicar, quieres hablar la palabra de Dios, quieres dar las buenas nuevas, quieres anunciar el evangelio, quieres ir a las calles a predicar. La unción te empuja a servir. Y muchos hemos funcionado en estas 4 paredes buscando esa unción o practicando esa unción. Pero la unción, hermano, no lo es todo. ¿A qué voy? Que conozco también muchas personas, y también sabemos de gente famosa, de gente que está en las redes sociales, que tiene mucha unción, pero tiene una vida destruida. ¿Sí, amén? Tiene una vida destruida. Pastores famosos, divorciados, separados. Mucha unción, pero en pecado. Qué tremendo. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando la unción está, y usted puede sentir la unción del siervo, la unción del ministro, la unción del predicador, usted puede sentir la unción de alguien que ora por usted. Usted dice, wow, yo quiero de eso. Y mientras la unción está, la motivación llega, el impulso llega, te dan ganas, te emocionas. Diga conmigo, pero la unción no lo es todo. Y hay que cambiar entonces nuestra manera de ver las cosas en Dios. Porque cuando uno es inmaduro, uno nada más lo único que quiere es unción, hermano. Y la inmadurez te lleva a que te aferres a esa unción. Como si la unción fuera un fin. Hermano, la unción escuche esto, la unción debe de ser un estilo de vida para el cristiano. Siempre, siempre, siempre lleno de Dios, lleno de la unción. Listo y preparado para toda buena obra, dice la palabra. Si hay que orar por alguien, usted trae unción para orar por él. Si hay que liberar a alguien, usted trae unción para liberarlo en el nombre de Jesús. Si cualquier cosa que se tenga que hacer, usted tiene que traer esa unción, tiene que venir limpio, tiene que venir lleno, tiene que estar en el poder del Espíritu. Por eso tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el que no conoce de Dios. ¿En dónde? En el trabajo, en la casa, en la colonia, en la sociedad, a donde quiera que vaya. El cristiano se debe de distinguir, tiene que ser luz en medio de las tinieblas, y la unción sirve para eso. ¿Sí está entendiendo? La unción sirve para eso, y yo creo que podemos entender que la unción es poder de Dios en la persona, es la manifestación del Espíritu Santo en la persona, porque ha tenido comunión, porque trae respaldo, porque el poder de Dios se manifiesta a través de ese siervo para deshacer las obras del diablo, de locura, de esquizofrenia, de droga, de alcohol, de depresión, de ansiedad, de cualquier cosa. Llega un momento donde la unción rompe los yugos, donde la unción rompe todas las ataduras, las maldiciones. Y le digo algo, ahorita veníamos platicando con el hermano Lalo,
que viene de visita, es el supervisor de allá de Morelia que nos mandaron, no se crea. Veníamos platicando y yo le decía, hermano Lalo, uno de los milagros más grandes que yo puedo ver en mi vida es el tema de la permanencia. Porque a lo largo de mi transformación experimenté milagros financieros, milagros de sanidad en mi madre, en mis hermanos, de amor, de misericordia, bueno, diferentes milagros. Y Dios lo hace con la finalidad de enamorarte, de que te quedes, de que veas que Él es real, de que veas que el Señor existe, que Él te ama, que se manifiesta a tu vida porque tiene planes contigo. ¿Sí, amén? Lo hizo a través de la unción del pastor, lo hizo a través de la unción que se mueve en los retiros. Hermano, en los retiros hay una unción poderosa. Híjole, yo no puedo y espero en Dios que nunca lo olvide el día que viví mi retiro de transformación. Fue una unción poderosa, hermano. Nada en esta vida podía controlarme, nada me podía gobernar, nada podía hacerme entrar en razón. Era rebelde sin causa en el mundo. Rebelde, era de lo peor, hermano. Venía del barrio, venía de la colonia Las Flores, era cosa seria. Ahí en Morelia. Pero cuando fui a un retiro y yo creí que ya sabía lo que iba a vivir, hermano, salí de ese lugar transformado, lleno de unción, libre. Recuerdo que empezaron a orar por mí aquí en esta esquina, póngale, y terminé hasta allá, hasta la puerta, imagínense. Después de varias horas, estaba endemoniado, pues, para que me entienda. Salí libre de las ataduras, de la esclavitud, de alcohol, de droga. Bueno, salí libre de ese lugar. Es más, me sentía ligero de por sí. Por la unción que se mueve en los retiros. Es poderosa. Pero yo le decía al hermano Lalo, Dios ha hecho muchos milagros en mi vida, pero el milagro más grande de todos es que cuando las cosas no funcionan bien, cuando las cosas no marchan como yo las quería, como yo las pensaba, cuando no hay dinero, cuando todos me dieron la espalda, cuando están en contra de mí, cuando no marcha bien la situación espiritual en mi vida, ¿qué cree? No me quiero ir. No me quiero ir de este lugar, no me quiero ir de la iglesia. Y dice Dios, ahí está, ya lo conseguí. Tiene el milagro más grande de todos. ¿Cuál? La convicción de quedarse, de creer que yo soy su Dios y que solamente está viviendo una temporada difícil, pero yo lo voy a levantar. Pensé que le iba a dar gusto. Pues a mí sí me da gusto porque el Señor lo hizo conmigo. ¿Me estoy explicando? La unción sirve para todo eso, hermano. Diga conmigo, unción de Dios es poder de Dios. La unción de Dios es el poder de Dios manifestado en tu vida, en tu carácter, en tu persona, en tu mentalidad, en tu físico. De alguna manera la unción de Dios se manifiesta en algún modo, de alguna forma. Y eso Dios lo hace con las personas con las que tiene planes. Y lo hizo conmigo. No sé si usted pueda también dar testimonio y que diga también conmigo, pastor. Yo no sé, pero la unción de Dios es poder de Dios. ¿A través de quién? A través de una predicación. Mire, yo puedo tener un papel aquí y puedo hablar una predicación. Le puedo hablar, por ejemplo, de la fe. Y este mismo papel que yo tengo aquí de la fe se lo puedo dar a ella, a él, a ella, a él, a él, a él. Y todos podemos pasar a dar el mismo papel. Y el mismo papel nunca va a ser el mismo. Cuando lo desarrolle no va a llevar el mismo peso, el mismo énfasis, porque cada uno tiene una unción diferente. ¿Me estoy explicando? Tal vez fuimos alcanzados por la unción de Dios a través de una predicación o a través de un siervo, a través de alguien que oró por ti. Mira, hermano, la unción de Dios se siente hasta en un abrazo. Yo llegué a la iglesia y no se me olvida, hermano Lalo, Nachito, cuando yo llegué a la iglesia, un hombre que ahora es pastor me recibió con un abrazo, hermano. Un abrazo, yo sentí el amor de Dios en ese abrazo. Y él estaba así todo sudado y todo, y así, mire, me embarró todo su sudor aquí y todo. Porque yo llegué en el tiempo de la alabanza y él estaba danzando como loquito. Porque cuando yo llegué yo dije, no, hombre, estos están bien locos.
Y llegó y sin conocerme ni nada, me dijo: papito chulo, pásale, bienvenido, papito, te estábamos esperando, Dios te ama. Y me abrazó y no, hombre, hermano, eso me derritió. Y me agaché yo con el nudote en la garganta y pásate, y con tanto amor. Y yo llegué y me senté, y yo nada más lo único que no quería era que me viera los ojos, porque ya estaba chillando. Dios usa diferentes siervos para manifestar su unción. Cuando usted va creciendo en el camino del Evangelio, usted empieza a experimentar la unción, ahora una unción personal. Esa unción usted la empieza a experimentar ahora en usted. Cuando empieza a servir, cuando empieza a hablar de la palabra, cuando empieza a funcionar en algún servicio, en la alabanza. ¿De qué se trata la alabanza cuando estamos aquí? De que usted traiga unción y ministre al pueblo con la unción que Dios le ha dado, con el ayuno, con la oración, que usted transmita lo que trae a la iglesia. De eso se trata la unción. ¿Me estoy explicando con el tema de la unción? Bueno, hasta aquí el tema de la unción va muy bien, hermano. Hasta aquí la unción es buena, ¿sí o no? Hasta aquí la unción para cada uno de nosotros es necesaria. Yo necesito de la unción de Dios. Necesito de la unción del Espíritu Santo. Todos los días, en mis actividades, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, necesito la unción de Dios. Hasta aquí la unción es buena. Pero ¿qué pasa cuando la persona crece en el conocimiento de la palabra? Crece en relación con Dios y crece en unción, pero no en formación. Dice la palabra de Dios: la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Diga conmigo: también la unción es un peligro. Y yo conozco personas que se han perdido por la unción que tienen. Gente que sabe que Dios lo usa para la predicación, que Dios lo usa para la liberación, que Dios lo usa para la enseñanza, para dar una clase, que Dios lo usa evangelizando en las calles, predicando en las plazas. Él sabe que tiene la unción para hacer algo y que Dios lo usa y lo respalda. Y se olvida del tema de la santidad, se olvida del tema de la formación, se olvida del tema de la humildad, se olvida del tema del servicio, y entonces esa persona con todo y unción se pierde. Entonces, ¿es buena la unción? Sí, pero todo debe de tener un equilibrio. Todo debe de tener un termómetro, quien lo mida, quien le demande, quien lo frene, quien lo limite, quien lo forme. Diga conmigo: necesito un formador. ¿Sí, amén? El Espíritu de Dios es la unción que necesitamos. Pero cuando te llenas demasiado de la unción de Dios sin haber sido formado, te pierdes en la unción. ¿Me estoy explicando? En los primeros años, hermano, nosotros estamos aprendiendo, estamos conociendo de las cosas espirituales. Estamos conociendo del mundo espiritual, estamos conociendo la palabra, estamos empezando a dar, como decimos coloquialmente, nuestros pininos. Hacemos nuestros pininos espirituales. Por ahí la hermana Aris y la hermana Sofi van a predicar al asilo una vez al mes, ¿sí, verdad, hermana? ¿Todavía van? Una vez al mes, órale, están haciendo sus pininos. Poco a poco, de repente comparten un mensaje y yo sé que de repente han de decir: híjole, ahora nadie nos escuchó, ahora nadie nos puso atención. Es que te falta unción. Y entonces, mire, hermano, cuando hay unción, uno no necesita gritar, uno no necesita llamar la atención a través de todos los predicadores desarrollamos un lenguaje de la predicación, una muletilla para llamar la atención de la gente, para captar su atención.
Como por ejemplo cuando le digo yo, ¿sí me está escuchando? ¿Sí me estoy explicando? Yo creí que se iban a emocionar. O sea, son muletillas que uno utiliza para que no se me desconecte, para que, bueno, cuando hay unción no se necesita nada de eso, hermano. Cuando hay unción, cuando el Espíritu de Dios está en ese lugar, hasta el más incrédulo lo hace que ponga atención. ¿Sí, amén? Entonces, ¿qué es la unción? Es una capacidad sobrenatural que Dios le da al hombre para ejercer una fuerza, la fuerza del Espíritu atravesando los corazones y las mentes de los oyentes. La unción es la capacidad espiritual de entrar a las raíces espirituales, deshacerlas de frialdad, de negación, de ansiedad, de intento de suicidio. La unción es la que entra. Dice la palabra de Dios que la unción del Espíritu pudre el yugo de esclavitud, el yugo de todo tipo, hermano. La unción del Espíritu de Dios es poderosa, la necesitamos, sí. Pero también en la unción muchas veces nos mantenemos, hermano, aferrados a la unción sin formación. Y eso es un peligro grandísimo. ¿Por qué? Mire, en la historia, en el libro de Samuel, hay una historia. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y Saúl, hermano, fue un hombre con mucha unción de Dios. ¿Qué te hace hacer la unción? La unción te hace enderezar tu vida, te hace profetizar, te hace ir adelante. Lo que te daba miedo ahora lo haces por la unción que hay en ti. La unción es un impulso. Diga conmigo, la unción me empuja. ¿Sí, amén? ¿Sí conoce la historia de Saúl? Simple y sencillamente el pueblo de Israel estaba cansado de no tener rey y le exigen al profeta y le dice: ya no queremos que tú estés al frente, Samuel, queremos un rey como todas las naciones, alguien que nos gobierne, alguien que vaya y pelee nuestras batallas. Imagínese la tontería que estaba pidiendo el pueblo de Israel. Oiga, no necesitaban rey, tenían a Dios. Lo único que hacía Samuel era el vocero, solamente iba y les hablaba la palabra. El Señor dice esto, el Señor dice el otro, que hagan esto, que hagan aquello. Ellos tenían una línea más directa con Dios que ningún otro pueblo. Solamente el profeta anunciaba lo que Dios decía. Y de repente llegan y le dicen: no queremos tener, ya no te queremos tener como profeta, ahora queremos un rey como todas las naciones. Si usted conoce la historia. Entonces, de repente Dios elabora ahí una estrategia. Se le pierden las burras a Saúl. Ellos tenían, eran ganaderos, tenían burras. Y de repente al padre, Asís, al padre de Saúl, se le pierden unas burras y mandan a Saúl a que las busque. Era plan y propósito de Dios. Y de repente pues se alejan y llegan a una ciudad, hermano, donde escuchan que se encuentra el profeta Samuel. Y el criado le dice: oye, ¿por qué no vamos y preguntamos al profeta a ver si vio las burras? Y Saúl le dice: no, yo no traigo dinero. Dice: yo sí traigo, yo pago. Llegan, y cuando llegan, diga conmigo, el profeta ya lo estaba esperando. Él iba por las burras, pero era el propósito de Dios. Entonces lo ungen como rey. Para no profundizar tanto, lo ungen como rey, hermano. Y viene una serie de acontecimientos en ese ungimiento. Viene una serie de acontecimientos tremendos, manifestaciones sobrenaturales sobre la vida de Saúl. Cosas impresionantes que él nunca había visto, nunca había experimentado. Que de repente, cuando él es ungido, el profeta Samuel empieza a soltar palabra profética, empieza a declarar cosas a futuro, empieza, diga conmigo, a darle unción. Empieza a hablarle palabra de Dios y empieza a llenarlo de fe.
Y le dice: cuando salgas de aquí vas a ir a la encina de Tabor, y ahí te encontrarás unos hombres, y después encontrarás en el monte alto a unos hombres que traen vino, que traen cabrito, que traen pan. Y le empieza a decir todo lo que le iba a suceder, y todo eso le empieza a acontecer. Y mire, lo más importante a donde quiero llegar es que el profeta Samuel le dice: y cuando todo esto te haya sucedido, cuando todo esto te haya acontecido, ahí es a donde quería llegar, hermano. Dice: y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Diga conmigo: eso es unción. Hasta aquí todo parece bien, todo va marchando bien, hermano, según la enseñanza. Pero si viera el peligro tan grande que es la unción en un corazón que no tiene formación. Mira, ponme el 6, hijo, por favor. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿con qué? Cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de una persona, hermano, todo eso nosotros lo podemos experimentar si nos metemos con Dios. Yo me empecé a meter con Dios, hermano, cuando llegué a la iglesia. Empecé a orar. No sabía mucho, pero empecé a orar. Empecé a ayunar. No sabía cómo, pero ayunaba, hermano. De verdad ayunaba. No entendía bien los procesos, cómo era que funcionaban ni nada. Pero yo decía: yo digo que el ayuno es poderoso, yo voy a ayunar. Yo todavía ni a un retiro iba. Yo decía: yo voy a ayunar, porque venía un retiro apenas. Y empiezo yo a ayunar, hermano. Y empiezo a orar. Y voy al retiro, el Espíritu me toca, y bueno, en fin. Y después me gusta esa sensación, hermano, de sentir el Espíritu de Dios, cómo fluye a través de ti, cómo te empodera. Es algo que no te da el sexo, es algo que no te da la droga, es algo que no te da el dinero, la fama, es algo que no hay en este mundo. La unción de Dios no se consigue por ningún otro método más que estar dentro de la presencia de Dios. Y es maravilloso, es sorprendente, es sobrenatural. Y entonces me empiezo yo a llenar y empiezo a ver demonios, y empiezo a ver ángeles. Y wow, poderoso, hermano. De repente estaba orando y de repente se acercaba un demonio, y sí se me erizaban los pelos. ¿Cómo no? Pues te da miedo. Pues vas empezando y de repente ves ahí que te están haciendo muecas y que se ríen de ti, sombras y todo. Y ay, nanita, sí. Pero me ganaba más, hermano. Me ganaba más esa. Mire, en una ocasión estaba yo orando de rodillas en mi cuarto, con las manos en la cama, y de repente pues me quedé dormido. Y cuando abro los ojos, yo estaba volteando así para la puerta, y la puerta estaba emparejada, y ahí había un chango, ahí había un demonio ahí riendo. Cuando yo lo veo que él se está riendo, yo sentí que se estaba burlando de mí, como diciéndome: no puedes ni orar. Y me levanté, hermano, enojado. Diga conmigo: con unción. Me levanté con unción y le dije: te largas en el nombre de Jesús, no perteneces a este lugar, te vas. Yo tenía bien poquito que acababa de salir de mi retiro. Mi mamá iba saliendo, escuche esto, mi mamá iba saliendo del baño. Mi mamá y venía con la toalla aquí, iba saliendo del baño. Mi puerta estaba enfrente de la del baño, y en cuanto mi mamá abre la puerta del baño, nada más vio como así una sombra se agazapó, así iba bajando las escaleras, y mi mamá se queda asustada ahí, y le dije: tranquila, no pasa nada. Yo tenía bien poquito en la iglesia, me metí con Dios, empecé a ver el mundo espiritual, empecé a ver demonios. Después fuimos a un retiro, estaba yo de servidor, y empecé a ver un ángel, hermano, cómo venía caminando en el Salón Monse, hermano Lalo. En el Salón Monse, ahí mire, por la orilla, un lugar por donde no podías pasar caminando, porque había, hay todavía hasta el día de hoy cactus y plantas desérticas, y además pues es pared, es una jardinera. Y así pasa por detrás de mí, desaparece sobre la pared. Eso es unción. ¿Sí está entendiendo? Cuando usted se mete con Dios, lo primero que experimenta es la unción, el respaldo del Espíritu de Dios. Cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a ayunar, cuando usted empieza a leer la Biblia, cuando usted tiene hambre de la palabra de Dios, de lo espiritual, usted empieza a experimentar la unción de Dios.
En usted, en su persona, en su familia, en su economía, en su salud, empiezan a ocurrir cosas maravillosas, sobrenaturales. La unción de Dios desata lo sobrenatural. Por eso todos los pastores, todos los ministros queremos unción. ¿Para qué? Para sanar al enfermo, para que ocurran milagros, para liberar al endemoniado. Queremos unción. ¿Sí quiere unción? Pues métase con Dios. Meterse con Dios no es ir al instituto bíblico y estudiar ahí para pastor, no. Meterse con Dios. David era un hombre lleno de unción y apenas era un niño. ¿Y sabe por qué? Porque agarraba su arpa y en las montañas, cuidando el rebaño, se ponía a adorar a Dios. Se llenaba de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu, se llenaba de unción. Y antes que ser rey, antes que ser guerrero, antes que ser yerno del rey, antes de ser famoso, ya había entrado en la presencia de Dios porque era un adorador. Los adoradores, la gente que está en el altar debe de estar lleno de la unción de Dios. Como que los amenes no se oían muy convencidos. Lo voy a volver a repetir. Los que ministran en la alabanza deben de estar llenos de la unción de Dios. No, ya no cuenta. Como quiera se lo quería decir otra vez. ¿Qué es la unción de Dios? Escuche. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿Con qué? Hermano, el Espíritu de Dios, la unción de Dios es poder de Dios. Dice, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Diga conmigo, ahí ya se complicó. Sí, es que todos queremos unción, pero nadie queremos formación. Pastores ungidos, más rebeldes, hermano, que sus ovejas. Pastores con dones, con talentos, llenos de unción, hermano, pero su vida de cabeza. Ministros de alabanza, gente que sirve en el altar, llenos de unción de Dios. Dios los respalda, pero nunca fueron formados. Y la unción debe de ir de la mano de la formación, Señor. Si usted se da cuenta, el final de Saúl, ¿cómo fue? Fue lleno de unción. Fue una manifestación sobrenatural. Dios lo hizo. Sí, Dios lo hizo en él. Le profetizó cosas sobrenaturales y sucedieron. Pero el tema de ser mudado en otro hombre, ¿qué cree? Nunca lo permitió. No hubo un maestro que lo formara, no hubo quien lo corrigiera, no hubo quien le dijera que no hubo quien lo limitara, no hubo quien lo enseñara, no hubo quien lo exhortara, no hubo quien lo regañara. Saúl no tenía un maestro, no tenía un pastor, no tenía un mentor. Y el único que en algún momento podía guiarle era Samuel. ¿Y qué cree? Empieza a manifestar en cuanto empieza a servir, en cuanto empieza a tener poder, en cuanto empieza a estar al frente del reino, empieza a manifestar la rebeldía que siempre hubo en su corazón. ¿Está entendiendo? El 7, hijo. Serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. No, es que la unción te sirve, hermano, para obtener poder de Dios. Oiga, a los discípulos Jesús les dio unción. Les dio el poder de hacer descender fuego. Ya andaban queriendo prender a todos, porque no habían sido formados todavía. Y decía, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego y que lo consuma? Dice, no, cálmate, ustedes no saben de qué espíritu son. Es que la unción en una persona inmadura, en una persona que no ha sido formada, hermano, es un suicidio espiritual. Amén. Haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Siguiente. Luego bajarás de delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 9. Aconteció luego que al volver él,
la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Imagínense, Dios lo hizo, diga conmigo, Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermano. Le mudó su corazón, pero nunca cambió su mente. No sé si me estoy explicando. La formación, la disciplina, el orden que Dios quiere para sus hijos viene a través de la mente. Le mudó el corazón. ¿Qué significa eso? Ok, que ahora Saúl, escuche esto, ahora Saúl ya no pensaba en tener más burras. Ahora pensaba en ganar las batallas de Dios, gobernar el reino. O sea, estamos hablando del alma. El corazón es el alma y las emociones. Pero su mentalidad nunca cambió. Diga conmigo, no cambió su mente. Y ese es un problema que sucede mucho en las iglesias. Amén. Dios, a través de estos milagros y de situaciones que hizo, a través de la profecía, a través de las manifestaciones que le declaró, bueno, él se dio cuenta que Dios estaba con él y que había unción, ¿sí o no? Él se presentaba a un ejército y lo derrotaba porque Dios estaba con él. Para eso le servía la unción. Pero cuando la unción se ejerce con poder, se ejerce con autoridad, pero no se ejerce, escuche esto, con una mentalidad de reino, se tuerce tarde o temprano. Es lo mismo que la persona que nunca tiene dinero y de repente se mete con los mañosos, empieza a hacer las cosas mal, empieza a robar, empieza a hacer fraude, empieza a vender droga, empieza a hacer cualquier cosa que le da dinero rápido. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente el dinero lo cambia. Porque no fue formado, porque no sabe cuánto cuesta ganarse la vida, ganarse los pesos. No lo sabe cuidar, no lo sabe administrar. Por eso todo en esta vida lleva un proceso. Diga conmigo, todo lleva un proceso. Amén. Hay que pedirle a Dios que nos dé unción, sí. Pero uno de los problemas más grandes de Saúl fue que la unción de Dios vino sobre él. ¿Está entendiendo? Este era Saúl. La unción de Dios estaba así, mire, moviéndose encima de Saúl. La unción estaba sobre Saúl, estaba arriba. Si él hubiera sido humilde, si él se hubiera dejado guiar por el profeta Samuel, si él hubiera sido obediente a la instrucción del profeta, si él hubiera hecho caso, hermano, la unción hubiera descendido dentro de Saúl. Pero uno de los problemas que Saúl tenía era que la unción no bajó, no descendió, no entró a Saúl. Diga conmigo, él no lo permitió. Dios mudó su corazón y le dijo: de ahora en adelante, tú eres músico, Luis. Antes había un deseo de ser artista, de ser músico en las cosas del mundo. Pero de repente vas a un retiro, vas a escuchar de Cristo. El Señor tiene un propósito, un llamado para ti. De repente Dios muda tu corazón. Ahora vas a ejercer el tema de la música. ¿Para qué? Para adorar a Dios, ya no para el mundo. Mi don, mi talento es para Dios. Eso es que Dios mudó su corazón. ¿Sí me explico? Pero Saúl nunca permitió que la unción descendiera y lo transformara. ¿Me estoy explicando? Podemos estar ejerciendo ministerio, podemos estar sirviendo en la iglesia, podemos ir a las calles a predicar, podemos estar entrando en las cárceles a predicar, podemos servirle a Dios y no ser transformados. Y yo quiero que entienda que nosotros fuimos llamados, los hijos de Dios fuimos llamados a ser transformados, no solamente a tener unción. Mire, cuando usted se empieza a meter con Dios y empieza a ayunar y empieza a orar, su vida empieza a funcionar, empieza a cambiar.
empieza a experimentar el mundo espiritual, empieza a ver ángeles, empieza a ver demonios. La unción empieza a fluir a través de usted. Ora por alguien y sana. Dios hace el milagro. Se libra la cadena y la maldición de esclavitud, de droga. El que esté endemoniado queda libre en el nombre de Jesús. La unción empieza a fluir en usted cuando nos empezamos a meter con Dios. Pero la transformación, eso es lo que a Dios le agrada, la transformación. Señor, unos andan allá predicando en tu nombre. ¿Los detenemos? No, déjalos. Pero andan predicando allá en tu nombre y no son de los nuestros. Déjalos que prediquen. El que no junta desparrama. Tenían las ganas, tenían la unción, no sé, de hacer la obra de Dios, pero no eran transformados. No entiendo, pastor, ¿qué quiere decir? Ok, que la unción de Dios, como quiera, en ti, dentro de ti, sobre ti, hace que el reino gane. ¿Sí me expliqué? Le voy a poner otro ejemplo. La unción de Sansón. Hermano, Sansón tenía una unción. El Espíritu de Dios venía, lo tomaba y le daba unas fuerzas sobrenaturales cuando tenía que enfrentar al ejército. Usaba la unción para burlarse de sus enemigos, para las pasiones juveniles, para acostarse con las mujeres. Era el guapo de Puróndiro, hermano. Sí, de verdad. Sansón, si estuviera aquí el día de hoy, sería el más guapo de Puróndiro. Usaría esa gracia, usaría esa carisma, usaría ese don para conquistar a las mujeres. ¿Está entendiendo? ¿Quién formó a Sansón? Diga conmigo, nadie. Pero ¿cómo está eso de que como quiere el reino gana? Ok, dice la palabra de Dios que cuando él estuvo en sus últimos días, cuando estaba sirviendo de circo, divirtiendo a los filisteos, que estaba en el templo, dice la palabra de Dios que se apoyó en uno de los pilares que sostenían todo el templo y que volvió a clamar a Dios. Y dice que se derribó el templo y mató muchos más filisteos que ni siquiera cuando estaba en vida. Diga conmigo, el reino siempre gana. Tengas la unción encima o tengas la unción por dentro, el reino siempre gana. El que pierdes eres tú. Si la unción está en ti, pero no has dejado que Dios te transforme, que Dios forme tu carácter, que Dios te corrija, que Dios te alinee. Si nosotros fluimos en la unción, pero no fluimos en la formación, hermano, los que vamos a perder somos nosotros. Se necesita la formación para saber ejercer la unción. Mire, si usted supiera que muchas veces nosotros los pastores tenemos que hacer obras. Tenemos que ir y hacer algo que no es muy agradable para nosotros, pero lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque no hacemos nuestra voluntad. No estamos bajo nuestra agenda, le servimos a Dios. Y hay cosas que tenemos que hacer que no nos agrada, que vamos y las hacemos porque sabemos que las tenemos que hacer. Porque dice Dios, ¿y entonces para qué te di la unción? ¿Y entonces para qué te puse en Puróndiro? ¿Y entonces para qué te di ese don? ¿Y entonces para qué te rescaté? Dile al que tienes a tu lado, ponte a chambear. Póngase a trabajar para el reino, póngase a chambear, póngase a ejercer los dones, los talentos para Dios. Pero el inmaduro, si le parece sirve, si no le parece no sirve. Si le sacan la lengua, uy no, ya no voy a la iglesia porque el pastor habla muy fuerte, porque me sacó la lengua, porque no me saludó. No necesita unción, necesita formación, Señor. La iglesia necesita formación. Buenos para servir, buenos para estar al frente, buenos para predicar, buenos para brillar. Malos para ser formados, malos para obedecer a Dios. Necesitamos formación, Señor. En la formación es donde el Señor forma la unción en el siervo. Le estoy dando ejemplos de personas que recibieron la unción y que no fueron formados. Y mire qué tipo de siervos. Saúl no era cualquier persona. Saúl no tuvo cualquier unción. Oh, hermano, Saúl hizo que todas las tribus de Israel
vinieran a él para combatir a sus enemigos. Eso fue algo sobrenatural. La unción sobre él lo hizo que tuviera tanto poder, hermano, que hasta predicara la palabra de Dios, que profetizara. No sé si me estoy explicando, pero le hizo falta formación. Le hizo falta formación. Los que están al frente, que tienen el don de la guitarra, del talento, están manejando unción, están sabiendo manejar el escenario, las multitudes, la introducción, saben hacerlo. Y la formación, bueno para tocar en el teclado, malo para obedecer. Bueno para estar en la guitarra, malo para obedecer. No sé si me estoy explicando. La unción va ligada con la formación, Señor, si no nos perdemos. El reino gana, pero usted se pierde. Es necesaria la formación para saber ejercer la unción. La unción Dios te la da para que le sirvas, no para que te sirvas. La unción Dios, la unción, el talento, la capacidad, la habilidad de hacer algo, predicar, tocar la guitarra, el teclado, cantar, cualquier don que te haya dado Dios te lo da. ¿Para qué? Para que le sirvas a Él. ¿Qué hacía David con el arpa cuando el rey estaba endemoniado? Llegaba, se sentaba a un lado de él y le tocaba el arpa y los demonios huían, dice la palabra de Dios, porque el don lo usaba para el propósito del reino, para provecho del reino. La unción estaba sujeta al propósito del rey, al propósito de David. Cuando el rey lo ve que tiene ese don, que canta, que ministra de esa manera, que lo hace sentir paz, dice: de ahora en adelante ya no te vas a ir a tu casa, serás mi paje de armas. Ahora me cargarás la espada, me cargarás el escudo, estarás conmigo. No quiero que te vayas de mí. Cuando hay unción, hermano, la gente te ama, te desea, quiere que estés con él, te busca. ¿No se ha preguntado por qué la gente no quiere estar con usted? Hola. Gloria a Dios que hoy no se está durmiendo tanto. ¿Sí, amén? Tiene que dejarse formar. Veníamos platicando con el hermano Lalo en el camino. Yo le decía: hermano Lalo, yo era tan rebelde, tan informal, tan inconstante, tan bipolar. No había quien me pudiera gobernar. En cuanto me decían algo, luego me levantaba, me rebelaba, empezaba a maldecir. Todos los maestros me les ponía al brinco, me rebelaba. Pobrecillos, a todos los robé, hermano. Todos los maestros que tuve, todos los robé. Era muy rebelde. Solamente cuando llegó la unción de Dios y tocó mi corazón, hermano, fue cuando todo cambió. ¿Sabe qué fue lo más difícil? La formación. Con el paso del tiempo, diga conmigo, la formación lleva tiempo. La unción puede ser en un instante. Sí, hermano, la primera vez que yo di una prédica en un retiro, la primera vez que yo prediqué, yo traía un montón de papelitos, ya se lo he contado. De repente estaba trabajando, llegué a la iglesia sin nada, llego y me ofrecen trabajo y empiezo a trabajar, y de repente me empiezo a meter con Dios, empiezo a leer la Biblia, me daba un hambre de la palabra de Dios, hermano. Pasaba horas leyendo la palabra de Dios, orando. Y de repente sentía una palabra, un mensaje, un versículo muy fuerte y no me dejaba en paz el Señor hasta que no lo anotaba en un papelito. Y después me di cuenta que era una manera en la que Dios me estaba hablando para yo hablar. Y junto a esos papelitos, y de repente voy con el pastor y le digo: pastor, hago una cita y le digo: pastor, mire, esto está sucediendo. Traigo esto, lo quise ordenar, no pude ordenarlo en un papel. Yo siento que Dios me está hablando. Estoy viendo demonios, pastor, siento que me estoy volviendo loco, estoy viendo ángeles. Y se empieza a reír el pastor, me dice: no, hijo, tranquilo, no te estás quedando loco. Lo que pasa es que te metiste con Dios. Has entrado a la atmósfera espiritual, estás conociendo el mundo espiritual. Tranquilo, hay llamado en tu vida. Tú le vas a servir a Dios. ¿Está escuchando?
Y aquí estoy, hermano. Aquí estoy sirviéndole a Dios. Y esto es lo que más me gusta, lo que más me llena. Esto es lo que le da propósito a mi vida. Le digo, pastor, siento que Dios quiere que yo hable este mensaje. Yo nunca había predicado, hermano. Yo no sabía cómo era esto. Yo no sabía nada. ¿Sabe qué dijo el pastor? Así de sencillo. Dijo, pues dale. Y yo sí, pues, pero ¿cómo? Yo no sé cómo. Y ahí rápido me hizo un bosquejo. Me dijo, es bien sencillo, hijo. La idea que traes es la base bíblica. Necesitas una introducción, una base bíblica, un desarrollo y una conclusión. Me dijo, dale. Y me mandó a predicar a los jóvenes. Y no se me olvida el tema. El tema, ¿sabe cuál era? No dejes que te limiten, rompe moldes. Y de eso les hablé. Y enseguida de eso me mandó a predicar el Señor a un retiro. Y di una predicación y una personalidad que nunca había yo dado. ¿De qué estoy hablando? Al momento de que tomo el micrófono para dar la predicación, hermano, luego sentí cómo entró el Espíritu. Era la primera vez que yo predicando, ni siquiera cuando estuve con los jóvenes, era la primera vez que yo predicando, hermano, sentía eso. Cuando llegué yo me puse bien nervioso, todo me temblaba, la voz, el pantalón, los calcetines, todo. Sentía horrible. Y nada más le dije, cierre sus ojos, vamos a orar. Y nada más le dije, ay papá, échame la mano, no manches, tú me pusiste aquí. ¿Y qué cree? Que luego sentí como un fuego entró. Ya luego ya me estaban diciendo que ya le cortara. Primero no hallaba cómo entrar. Y ya luego ya no hallaban cómo quitarme el micrófono, hermano. De verdad. Esa es la unción, no sé si me estoy explicando. ¿Qué fue lo más complicado? La formación. La unción puede ser en un instante, hermano. Si Dios quiere, te puede dar la fuerza de Sansón y puedes hacer lo que el Señor te pida hacer. Físicamente, la fuerza de Sansón. Te puede dar la gracia que tenía Pablo para predicar a los presos, a los gentiles. En un instante te la puede dar por su reino. La unción llega en un instante, porque es para su reino. Pero la formación, diga conmigo, la formación lleva tiempo. La formación duele, la formación cuesta, la formación, hermano, no nos gusta. Es formación, es disciplina, es orden. No, y tanto que nos hace falta. No sé si me estoy explicando. En la unción, ay hermano, no hombre, el Señor así mira rápido, te llena de gracia, te llena de poder, te respalda. En un instante Dios lo puede hacer. Y en la formación, ay papá, trabaja con tu orgullo, trabaja con tu mal carácter, trabaja con tu incredulidad. No sé si me estoy explicando. Trabaja con tus motivaciones. Dice, a ver, ¿para qué quieres predicar? No, pues para que todos me vean. No, entonces te sientas. Vas a predicar para que brille yo, Cristo, mi nombre, no para que brilles tú. ¿Está entendiendo? La unción en la vida de un siervo, en la vida de una persona sin formación, hermano, es fracaso seguro. Tarde o temprano, la persona va a fracasar. ¿Me estoy explicando? No voy a alcanzar a desarrollar tal vez todo el tema, pero quiero que esta parte quede clara, hermano. La unción es buena, nos bendice, nos llena, sí, pero debe de ir de la mano de la formación. Yo se lo he explicado muchas veces, usted no puede tener solamente conocimiento bíblico. Si hay mucho conocimiento bíblico, usted se envanece, se pierde. Ahora, si hay mucha espiritualidad, mucha oración, mucho ayuno, también se pierde. Tiene que ir uno de la mano del otro. Tiene que crecer en conocimiento, dice la palabra de Dios, no siendo un neófito. Tiene que crecer en el conocimiento, tiene que conocer el contexto de la Biblia, tiene que conocer las historias, temas proféticos, tiene que conocer la palabra.
Tiene que saber de qué está hablando Dios. Y también tiene que tener la unción del crecimiento, de la oración, del ayuno. Pero tiene que ir a la par. Si uno crece en un área más que en otra, uno se descompone, hermano, con el paso del tiempo. ¿Me expliqué? Alguien que era una persona, hermano, el segundo rey de Israel, que era una persona que cubría los requisitos de Dios. Usted lo sabe, fue David. Y David, hermano, fue un modelo mucho más perfeccionado e ideal para Dios en esa época. Si usted ve a David, hay una característica que quiero resaltar en esto. Número 1, cuando Saúl recibe la unción, inmediatamente sube diga conmigo, al poder. Cuando Saúl recibe la unción, lo profético, los acontecimientos, la profecía, todo esto, lo recibe, es mudado en otro hombre, inmediatamente sube al poder. Luego le dan el poder, rey. Imagínense qué sentía de no haber sido nadie, de la tribu más pequeña, y de repente le dan grandezas sin haber tenido un proceso de formación, de capacitación, de entrenamiento. Le dieron el poder y el respaldo de Dios a una persona que no tenía la capacidad de usarlo. Bueno, la capacidad de ser obediente y poder usar la unción. Por eso se perdió. Primer característica de una persona, escuche esto, de una persona. Híjole, voy a pisar callos, ni modo, aguántese. Una característica, la primer característica de una persona inmadura que no sabe manejar la unción o el conocimiento, la gracia de Dios que le ha dado, es envidioso. Por no decirle chismoso. Es envidioso, se la pasa fijándose qué hace fulana, qué hace perengano, que uy, no, este es bien pecador. No, tú has de ser un querubín. Nomás te falta la aurora, las alas. Es una persona que está criticando el proceder de los demás, que está sintiendo envidia por el crecimiento, por la, ¿cómo se llama? Por la habilitación de alguno de los hermanos de la iglesia. Porque Dios bendijo. Dios bendijo al hermano con un carro, al hermano Lalo, gloria a Dios. No me dio coraje, no me dio envidia, me dio gusto. Luego me lo va a prestar y más gusto me va a dar. Pero el que es inmaduro, hermano, siente envidia, siente cólera, siente coraje, es berrinchudo. Ya hasta me estoy manifestando. ¿Sí, amén? Es berrinchudo, no le gusta. Él es el único que tiene que brillar. ¿Cree que estoy exagerando? ¿Cómo se puso Saúl cuando escuchó el cántico que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? ¿Cómo le fue? Se encolerizó, se llenó de ira, agarró una lanza y se la aventó para atravesarlo. ¿Sí o no? Se le metieron los demonios de envidia, de celos. Una persona que vive así en la iglesia, sí tiene mucha gracia para hablar la palabra de Dios, para predicar, para hacer alguna actividad en la iglesia, pero vive así es porque es una persona que no ha tenido proceso. Pero soy cristiano y tengo 20 años en la iglesia y te pasaron de noche porque no has dejado que Dios meta la mano a tu corazón y te transforme. La transformación vendrá a través de la formación, y la formación Dios trabajará contigo en tu carácter. Trabajará con tu envidia, trabajará con tu cólera, trabajará con todo lo que nos estorba, nuestra lujuria, trabajará con todo lo que hay en tu corazón. Dios va a querer cambiarlo de una manera o de otra. Y eso lleva tiempo y es doloroso y no nos gusta. Hace unos días le agarré el teléfono a una persona que en algún momento
le vi pornografía, se lo volví a agarrar y otra vez, lleno de porquería. Pues revuélcate en el pecado entonces. Ya no le dije nada. Está bien. Esperemos que cuando llegues al fondo y que el diablo te ponga una revolcada, que casi estés al borde de la muerte, entonces ahora sí quieras la transformación. ¿Qué pasaría si ahorita le digo, préstame tu celular, préstame tu celular, préstame tu celular, présteme su celular? Hermano, hermana, présteme su celular, déjeme revisarlo, su historial en Facebook, sus amistades. ¿Qué amistades tiene? No tiene que tener muchas amistades. ¿A poco sí conoce a los 200,000 contactos que tiene? Yo tengo Face nomás para estar transmitiendo aquí, hermano. Mi mamá en vida le sabía más que yo. ¿Qué pasaría si ahorita le pido el teléfono y empiezo a revisar ahí? Todo eso es formación. Sí sabía que el apóstol Pablo se metía en la vida sexual de sus discípulos, de Timoteo. Sabía que se metía en la vida sexual, lo corregía, lo ordenaba. Y algunos, en cuanto uno empieza a entrar un poquito más, se dice, no, ahí no se meta, pastor. En las finanzas no se meta, en mi vida sexual no se meta, en mi matrimonio no se meta. Mucha unción, mucha rebeldía, poca formación, pocos frutos. Hola. ¿Sí, amén? Quiero que entienda que David antes, escuche esto, está poderoso. David antes de tener algún nombramiento, alguna posición, alguna plataforma de gobierno, antes de tomar un puesto de autoridad, primero recibió la unción. ¿Qué es la unción? Entró a la presencia de Dios. ¿Sabe qué deseaba David? David nada más deseaba estar en la presencia de Dios, hermano. David no quería tronos, no quería reinos, no quería nada de eso. David lo único que quería era estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Samuel: ve a la casa de Isaí, de Belén. Vete a Belén, a la casa de Isaí, Efrateo, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y entonces empieza a pasarle todos los hijos y ninguno de ellos era digno. Dice, ¿no tienes otro hijo? Dice, sí, uno bastardo. Sí, no lo consideraban. Que el profeta te visitara a tu casa era una honra, hermano. Era como si el presidente viniera a tu casa. Si el presidente viene a tu casa, ¿qué es lo que quieres? Que estén todos tus hijos para ver si les da un hueso, digo un puesto en el gobierno, ¿sí o no? Que lo ponga en la secretaría de gobernación, que al otro lo ponga en la de seguridad, que al otro lo ponga de tesorero, que al otro, aunque sea de tránsito. Porque viene el presidente, vino el profeta y David no estaba convocado. ¿Qué significa eso? Que lo tenían en una muy baja estima. Y cuando lo ve el profeta, lo ve, dice la palabra de Dios, joven, hermoso, de hermosos ojos, rubio, así como yo. Y aconteció el que sigue. No, búscalo. Fíjese. Y cuando lo ve entonces el profeta, dice la palabra de Dios, que lo vio con esas características y prácticamente está diciendo que lo menospreció. Y Dios le dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién era David? Un joven que ya tenía unción, porque ya había entrado a la presencia de Dios. No está entendiendo usted nada, hermano. La unción que obtuvo Samuel la recibió de parte de Dios a través de un proceso profético, sobrenatural. La unción Dios te la puede dar así, pero si tú entras en la presencia de Dios y adquieres la unción, es muy diferente. David había adquirido la unción de Dios por haber entrado en la presencia de Dios a través de la adoración. El canal de la adoración lo introdujo en la presencia de Dios para obtener esa unción. La diferencia entre Saúl y David
fue que cuando David recibe el ungimiento, él ya tenía la unción, diga conmigo, ya traía la unción. ¿Por qué me ve así? No me cree, ¿verdad? Él ya traía la unción. Cualquier joven de 17 años, hermano, que se le presente un león, ¿usted cree que le va a poder arrancar la quijada? Si nos sale un chihuahueño y nos espanta. Dice la palabra de Dios que él libraba a sus ovejas de lobos y de osos. ¿Cómo se le llama eso? Diga conmigo, unción. Unción de Dios, empoderamiento, gracia, respaldo de Dios. David ya tenía la unción de Dios. Cuando el profeta viene a su casa, solamente vino a confirmar lo que Dios ya había depositado en él, y le dice: levántate, agarra tu cuerno y úngelo, porque este es. Y se levanta y lo unge en medio de su casa, enfrente de todos sus hermanos, de su padre. Lo unge como rey. Y después David, al tener la unción y al ser ungido, son dos cosas diferentes. Al tener la unción y al ser ungido, no fue al trono, no fue al poder. ¿A dónde fue? Al campo, a las ovejas, Señor. Proceso, diga conmigo, proceso. No, hermano. Hay algunos que nada más en cuanto nos dicen, no es el caso, hermana, pero le dicen: tú vas a ser el diácono. No, hombre, hermano. No, cuidado. Ya se sienten más que el pastor, ya quieren predicar, ya no reciben consejo, ya no es el caso pues de la hermana, de verdad. Estoy hablando de que no te pueden dar un nombramiento, no te pueden decir que eres bueno para algo, porque ya te sientes Bob Esponja. Te inflas como pavo real, ya nadie te puede decir nada. Cuando esta vida es una serie de procesos, es una serie de formación, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos. Hermano, le doy un consejo que yo he tomado y me ha ayudado. No compita con nadie. Sírvales a todos. No compita con nadie, sírvales a todos. Eso le va a ayudar a mantenerse humilde y a seguir creciendo. El que se sale de ese tiempo y empieza a crecer más de lo debido, dice la palabra de Dios, y tiene un alto concepto mayor que el que debe de tener de él, y no piensa con cordura, fíjese, esa persona se pierde. ¿Por qué? Piensa que ya nadie le puede enseñar y deja de aprender. Y esa persona pronto está para caducar. Porque todo es una renovación, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que el día de hoy sabes, pasa un año y ya lo tienes que renovar, porque ya cambió. Amén. Quiero que entienda que David, llega el momento, hermano, en el que él es ungido, o sea, fue reconocido por el hombre de Dios en la tierra, el representante del reino de Dios, el hombre con más autoridad, con más poder, con más unción sobre la faz de la tierra en ese entonces, que era el profeta Samuel. Vino a reconocer al ungido de Dios. Y después de que lo reconoce, ¿sabe qué le vino a David? Una serie de problemas, de envidias con sus hermanos. Se le levantó su propia casa, no lo entendían, pero él no fue al trono, él fue a las ovejas, y sus hermanos lo menospreciaban, y sus hermanos le cargaban la pila. Diga conmigo, ¿eso es formación? ¿Eso es formación, hermano Lalo, lo que veníamos hablando? Algo grande viene. Algo grande viene si usted aguanta la formación de la peor persona, de la persona que menos espera, de la persona que tal vez usted crea que no le debe de formar, pero que Dios está permitiendo que ese sea su formador. Es porque, y usted aguanta, es porque algo grande viene. Porque usted está recibiendo la formación, usted está esperando los tiempos de Dios. Usted el día de hoy se está poniendo bajo la posición correcta. Tal vez puede ser una circunstancia. Puede ser una circunstancia de necesidad, de pobreza, de enfermedad, una situación de divorcio, de pleito, de enojo. Aguante. Si la circunstancia el día de hoy le está formando, aguante.
David aguantó, hermano, ¿y a dónde llegó? José el soñador aguantó, ¿y a dónde llegó? Algo grande viene. Dios te posicionará en un lugar donde brillará no solamente tu unción, también tu formación, tu sabiduría, tu entendimiento, tu gracia, porque en la vida Dios te está capacitando y te está formando. Quiero que entienda que para estar en el lugar que deseas estar necesitas formación más que unción. He visto a diferentes pastores en diferentes lugares a los que hemos ido. Todos los pastores tenemos una característica bien marcada, hermano. Todos. Estamos cortados con la misma tijera. Buenos para predicar, malos para aprender. Usted le dice al pastor: pásele, pastor, haga una oración, bendiga a la iglesia. No, se para, abre su Biblia, empieza a enseñar, empieza a formar, vas. Ora. Mira que tienes ahí a tu lado, ora. Todos somos buenos para enseñar, malos para aprender, para sentarme a escuchar, para ser formados, corregidos. Todos los pastores estamos cortados con la misma tijera, hermano, esa es la verdad. Buenos para enseñar, para formar, para corregir a medio mundo. Y cuando te toca sentarte a escuchar, no, ya estás criticando, ya estás juzgando, ya estás resistiendo, ya no te gustó. Todos lo hacen mal, solamente tú lo haces bien. ¿Me estoy explicando? Una vez que Dios te haya dado algo y te ponga en un lugar, si tú así lo quieres ver, un lugar inferior, una condición inferior, que no te haya dado el trono que tú creías que merecías, o que en algún momento te profetizaron. Hermano, a mí me profetizaron antes de llegar a Cristo, antes de que yo fuera pastor. A mí me habían profetizado algunas cosas que el día de hoy se están cumpliendo, y algunas ya se cumplieron. Pero yo nunca he caminado en los caminos del Señor con esa bandera. Soy pastor o no. Caminemos con un corazón sencillo, humilde, sabiendo que siempre estaremos necesitados. Si viene alguien, te habla, te profetiza y te dice: vas a ser pastor, vas a ser apóstol, ubícate, aterrízate en tu realidad en la que estás el día de hoy. ¿En dónde? En el tema de la formación, de la capacitación, del entrenamiento. Si algún día lo vas a hacer, bueno, pues todo este tiempo, de aquí hasta que llegues allá, Dios formará tu carácter y adquirirás unción. La unción no lo es todo, hermanos. Amén. Dios te puede dar unción para que ejecutes un evento o una actividad, y cuando salgas de la actividad se quita la unción. De verdad. Te puede dar unción para que entres a orar por un enfermo y el enfermo sane. No es porque seas el más ungido, es porque Dios ama a esa persona y solamente te está usando a ti como un instrumento de sanidad. Y algunos que en algún momento Dios hace eso con nosotros, no, hombre, hermano, ya nos sentimos pavos reales, nos inflamos, de verdad, nos inflamos, nos sentimos y no, yo tengo el don de sanidad. No, solamente te usó Dios para que esa persona fuera sana, porque Dios ama a esa persona y tiene planes y propósitos con él. Solamente quería demostrar su poder y su amor a esa persona que estaba enfermo. Ese es el problema de la unción. ¿Está escuchando? El carácter se forma a través de los procesos en los que Dios nos atraviesa. A veces son procesos de necesidad, procesos de formación, procesos de aprendizaje, procesos de humillación, procesos de dolor, hermano. Te mete en unos desiertos terribles el Señor. El Señor es el que te mete en el desierto. Usted tiene que identificar si el proceso que está viviendo el día de hoy viene de parte de Dios o de parte del diablo. En cuanto sentimos lo duro, lo tupido, sentimos el ardor del desierto, luego decimos: es que esto viene del diablo. No, viene de Dios. Dios te está formando. Dice la palabra de Dios que el Señor, Dios Todopoderoso,
Sujetó a padecimiento a su Hijo. Lo llevó a la cruz. Fue obediente hasta la cruz, hasta muerte de cruz. Imagínense. ¿Por qué usted y yo pudiéramos llegar a pensar que Dios no nos va a meter en esos desiertos? ¿Por qué? Si a su propio Hijo, el más santo que ha pisado la faz de la tierra, del que desciende la unción, la sabiduría, el autor de la vida, lo sujetó a padecimiento, ¿qué no nos espera a nosotros que somos unos pecadores de primera, hermano? Sí, le dije pecador. No le gustó, pero no me interesa. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Está escuchando? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios Padre sujetó a padecimiento a su propio Hijo. Imagínense nosotros en dónde quedamos entonces. Amén. El carácter va a ser formado a través de los procesos, hermano. Deje de estar buscando culpables. Mejor aterrices en su realidad y diga: este proceso Dios quiere que viva, este proceso voy a vivir para la gloria de Dios. ¿Sí está escuchando? Si este proceso el día de hoy, tranquilos, son gatos. Oye, siente que ya trae el chango, ¿verdad? No, es que la conciencia, no, pues, lo que le digo. Dijo: órale, ya llegaron por mí, Señor, ayúdame, Señor. Si el proceso vino el día de hoy a su vida, recíbalo. Viene de parte de Dios. La palabra de Dios dice que una vez que Jesús fue obediente y descendió a las aguas en el río Jordán con Juan el Bautista, dice que fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Dice: al trono, para reinar todo Jerusalén. No, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y usted por qué toca en la alabanza? ¿Ya se siente el ungido de Dios? No, y todavía como toca, hermano, no manche. Amén. Necesitamos la corrección, necesitamos la formación, necesitamos esos procesos. ¿Está entendiendo? Yo ya terminé. Solamente quiero que entienda, quiero que sepa que si el día de hoy está viviendo una circunstancia difícil, está viviendo una circunstancia complicada, un desierto, una aflicción, no le eche la culpa al diablo. A veces es Dios el que lo mete ahí por un tema de proceso para formar su carácter. Porque a veces lo único que queremos es brillar y estar llenos de unción, de poder, de gracia. Aún Jesús no vivió su ministerio. Escuche esto: aún Jesús no vivió su ministerio manifestando gloria y poder todo el tiempo. No, Señor. En el monte de los olivos estaba triste, angustiado hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Estaba llorando sangre porque estaba sintiendo el peso del pecado de la humanidad. Y se levantó 3 veces y les dijo a los discípulos: ayúdenme a orar, ayúdenme, pónganse a velar conmigo 1 hora. Aún siendo Jesús, no vivió en gloria y en poder toda su vida. Usted ve a Jesús que de repente sanaba, hacía milagros, resucitaba, y después tenía que ir a la presencia de su Padre y llenarse. Y después de que se llenaba de la presencia de Dios, de la presencia de su Padre, entonces otra vez bajaba y venía y predicaba y enseñaba y liberaba endemoniados y sanaba y resucitaba muertos. Y después otra vez tenía que ir. Diga conmigo: porque la unción se acaba. Híjole. La unción se acaba, hermano. Oiga, yo el otro día estaba pensando, no sé, a lo mejor estoy equivocado, es lo más probable, pero yo estaba pensando el otro día, yo dije: pues ahora que ya conozco de Dios, que conozco el tema de la unción, el respaldo, todo esto, yo dije: qué aburrido ser un cantante, un artista del mundo. Siempre estar tocando lo mismo. Imagínate, siempre estar tocando lo mismo. De verdad. Pero cuando eres un siervo de Dios, hermano, puedes estar tocando, si quieres, hasta
de manera instrumental. Tal vez no puedes estar diciendo nada, pero la unción que fluye a través de ti es la que está ministrando al pueblo. Una vez fuimos a un congreso de varones. Ya para terminar, una vez fuimos a un congreso de varones. Y en ese congreso trajeron a un hombre de mucha trascendencia espiritual, muchos años de ministerio, un hombre de Dios, de los grandes. Dio una enseñanza muy básica, muy sencilla, hermano. Y su predicación fueron 10, 15 minutos. ¿Y sabe cómo nos hizo que nos pusiéramos de rodillas todos a estar chillando? Empezó a hablar lenguas y la unción que fluía a través de ese hombre, mire, nos atravesaba el corazón y estábamos todos pastores y todos tirados en el piso, clamando a Dios, porque ese hombre traía una unción y no hacía nada, simple y sencillamente estaba tranquilo, sentado en su silla, arriba del altar, porque era un hombre grande, arriba del altar, sentado, hablando lenguas, tranquilas las lenguas. Sí, no eran de esas de fuego, de Rambo, saca la bazuca, usa la manga larga. No eran de esas. Eran unas frases espirituales sencillas, calmadas, en paz. Hombre, luego se sintió, hermano, la atmósfera cómo cambió y la unción cómo empezó a atravesar el corazón. No ocupamos a veces, hermano, tanta palabra. Le digo una cosa, Dios quiere darle unción, pero también lo quiere formar. La unción tarde o temprano se acaba si no la alimenta. Escúchelo. La unción se acaba tarde o temprano si no la alimenta. Si usted tiene unción y no tiene formación, tarde o temprano la unción se va a perder. Pero vea, cuando una persona es formada, escuche, la persona que fue formada, hay un dicho que dice que lo que bien se aprende, ¿qué? Nunca se olvida. Ok, el que es formado, diga conmigo, transformado, la mariposa nunca más vuelve a ser oruga, así de sencillo. Si usted recibe una formación de disciplina, de orden, va a llegar el momento en el que usted va a saber cómo generar la unción para Dios. ¿Se podrá acabar la unción? Hermano, sí, se acaba. Ruego a Dios que lo que permanezca en usted sea la formación. La unción se puede volver a generar en la presencia de Dios. Pero si usted es formado, usted generará la unción necesaria en la presencia de Dios para el evento que necesite, para la circunstancia que venga, para lo que sea. La unción se acaba, la formación no. Si el día de hoy yo soy pastor y tengo una visión, tengo una estrategia y tengo una herramienta, si me mandan a China, hermano, y yo llevo esa formación en China, ejecutaré lo que a mí me formaron. No sé si me expliqué. Pero si el día de hoy yo traigo una unción aquí, poderosa, de Dios, y me mandan a China, ¿qué cree? Que esa unción no funciona en China. Son otras potestades, es otra atmósfera, es otro pueblo, es otro territorio. Necesitas generar la unción a través de la formación. Amén. El que se deja formar sale de la inmadurez. Dice la palabra de Dios para terminar: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice la palabra de Dios que ninguna disciplina es motivo de gozo. No nos gusta, hermano, pero es necesario. La formación es necesaria en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras áreas. Y en nuestra vida el Señor quiere darle unción, pero si no hay formación se corren muchos riesgos. A veces el diablo a los que más ataca es a las personas ungidas. ¿Sabe por qué? Porque dice, este trae señales, este hace milagros, este es buen predicador, este sana, este resucita, este libera, jala gente, trae muchas multitudes.
Si lo tumbo, me llevo a todos con él. ¿Sí me expliqué? Por eso es necesaria la formación, porque la formación, escuche esto, sostiene. La formación sostiene a la unción. No es la unción a la formación. Cuando usted es disciplinado y ordenado y ha recibido la formación de parte de Dios, puede tener unción y no se pierde, hermano. Es como el que tiene dinero desde que nace. Él no anda presumiendo que tiene dinero. El que nace rico no anda presumiendo sus millones. Pero el que nace en Cartolandia, hermano, aquí en Jeroche, en La Zanjita, en el Niñado, ¿cómo le dicen? ¿Dónde más le gusta? ¿En el Salitre? No, ahí están peor todavía. No sé qué. Y de repente tiene dinero, hermano, se pierde. Quiero que entienda que aunque necesitamos la unción, también necesitamos ser formados. Y créame que fuimos llamados para ser ungidos y para tener unción. Para eso fuimos llamados en Dios. Pero es mejor que el que recibe la formación tenga un nombramiento, sea ungido, porque entonces toda su vida Dios lo puede usar y esa persona va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y los que no reciben la formación pero traen mucha unción solamente pasan como un cometa. Hicieron algo wow, maravilloso, pero solamente fue una temporada de su vida y después nunca más los volviste a ver. Desaparecieron de las pantallas, de los púlpitos, de las iglesias. Ya ni en Dios creen. No, hermano, tiene que ir de la mano. ¿Me estoy explicando? Tiene que ir de la mano. Entonces ya no alcanzo a expresar el siguiente punto, pero así rápido, solamente se lo explico así sencillo. Cuando usted tiene estas dos partes, entonces usted ha sido una persona transformada y su carácter ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Formar en sus hijos. Hijos con unción, con formación y con carácter para gobernar. El que tiene carácter sostiene el gobierno. El que no tiene carácter no puede sostener nada. Saúl no pudo permanecer en el trono. David murió en el trono. Porque él sí fue formado. ¿Tenía unción? Sí, pero también fue formado. Él no fue al trono. Él fue a seguir pastoreando sus ovejas. A seguir recibiendo unción si quiere. A seguir entrando en la presencia de Dios. Pero también a seguir con la crítica, con la murmuración, con la difamación, con el reclamo. Le seguían cargando la pila. Imagínense. Cuando llega el momento de brillar, simple y sencillamente te vas a encontrar con un gigante. Y dice Dios, dale, tú estás listo para matarlo, estás listo para enfrentarlo. Cuando todos los demás se acobardan y están temerosos, llegas tú, el menos esperado, lleno de unción de Dios, sin haber brillado en ningún escenario, y de repente Dios te pone un gigante enfrente. Diga conmigo, me lo pone Dios. Te pone el gigante enfrente y te dice, es tuyo, es tiempo de brillar, mátalo. Y cuando lo mata, entonces empieza a brillar el nombre de David y empieza a escalar las posiciones y empieza a servirle a Dios y empieza a manifestar la gloria de Dios, porque tenía el carácter, tenía la unción y tenía la formación para hacerlo. Y entonces usted ve a David cómo empieza a subir como la espuma. ¿Cuál fue su graduación? Diga conmigo, un acto imposible. ¿Me expliqué? Un acto imposible es el que Dios tiene preparado para usted. No algo fácil, no, algo imposible. Que algo que usted nunca había pensado hacer, Dios lo está preparando a través de un gigante. Una circunstancia que el día de hoy no puede atravesar, no puede vencer, no puede crecer. Algo que no lo deja avanzar. Dice Dios, es tu gigante. Recibe la formación. Yo te daré la unción para que lo derribes. Pero recibe la formación. Aguanta. Dios te va a dar grandezas cuando seas formado y te lo va a presentar con un acto imposible.
que todos los demás están esperando huir. Y Dios solamente te lo va a dar a ti. ¿Sabes para qué? Para que no haya duda de que Dios está contigo. Imagínese. Termino. La carta de presentación de David no fue el acto profético de haber orado por él, ni porque lo ungieron. No, David estaba él estaba escondido. Él estaba en lo secreto. Y cuando va y lleva quesos, pan, leche a sus hermanos, comida al ejército, de repente escucha que hay un gigante que está insultando a Dios, al ejército de Dios. Y entonces a él le hierve la pasión por dentro y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a amedrentar a los ejércitos de Jehová? ¿Quién es? Y ve que todos están acobardados. Dice: no, este es una bestia más como los leones y los osos que yo he derrotado. Yo peleo con él. Si ninguno quiere, yo peleo con él. Y todos se burlaron de él. Y el que destruyó al gigante, a Goliat, fue David, un niño de alrededor de 17 años, dice la palabra de Dios. Un niño de alrededor de 17 años. ¿Lleno de qué? Lleno de formación y lleno de unción. Él, cuando escuchó que estaban hablando mal de Dios, inmediatamente la chispa divina que había dentro de él no se pudo esperar, hermano. Dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Rápido reaccionó. Cuando usted recibe la formación, prepárese, vendrá su graduación, hermano. Y su graduación es un acto imposible, que en algún momento usted determinó y dijo: esto es imposible para mí, jamás lo podré hacer. Llegó un momento en el que yo dije: yo, ¿cómo voy a poder estar ahí al frente? ¿Cómo va a poder ser pastor? No, está loco el pastor. No, se equivocó. Yo no. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer con usted, pero si no se deja formar, hermano, la unción que trae, tarde o temprano se le va a acabar y no le va a alcanzar para el desafío que Dios tiene para usted. ¿Me expliqué? Antes de brillar y antes de querer la posición, necesitamos, hermano, la formación. Déjese formar. Hay personas en este lugar que están siendo formados, algunos directamente por alguna persona, algunos con algún tema en su casa, en su familia, algunos están siendo formados por un mismo familiar. Mire, las mujeres seguido están siendo formadas por el marido. A veces el marido es un amor, a veces el marido es una bendición, pero a veces también es un látigo. A veces el marido también es un lastre, es un peso, es una carga. Dice Dios: tranquila, solamente recibe la formación, aguanta. A veces es la circunstancia, la situación económica, la pobreza, que no hay dinero, y a veces dice el Señor: aguanta, quiero que te enseñes a administrar. Solamente es eso. Y llega el momento en el que el Señor tarde o temprano te dará la salida, porque nadie es tentado más de lo que puede soportar. Nadie. En la misma tentación viene la salida, dice la palabra de Dios. En la misma tentación, lo único que estamos esperando es tiempo, que el Señor termine de procesar en su carácter, en su condición, esa formación. Si usted tiene 10 años, 15 años en la iglesia y no ha dejado que Dios obre en usted, que Dios meta la mano a su corazón, entonces usted ha estado perdiendo el tiempo. Usted tiene que dejar que Dios meta la mano y que termine de hacer su obra en usted. Al que más forma, al que más le enseña, al que más capacita, al que más unción le da, le demanda más. No es Dios me va a dar más para hacer menos, no. Dios le va a dar más para hacer más. ¿Sí escuchó? Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Agradezco por el mensaje. Agradezco, Señor, por la instrucción, la exhortación. Agradezco el día de hoy, Señor, que nos hayas hablado de esta manera y hayas instruido nuestras vidas, bendito Padre. Gracias, Señor. Ayuda a estos corazones apesadumbrados. Ayuda, Señor, la condición de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Bendícenos, Señor. Te ruego les ayudes, les lleves con bien a sus hogares, Padre. Que esta palabra, Señor, que ellos han escuchado el día de hoy, vaya sembrada en su corazón, Señor. Que haga lo que tiene que hacer, Señor, en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús.
que termines de hacer tu obra en nosotros, de formarnos, Señor, de crear ese carácter, Señor, que cada vez tengamos, Señor, esa mentalidad y ese carácter como el tuyo, Señor. Ayúdanos que podamos hacer la diferencia en todo lugar en el que nos paremos. En todo lugar, Señor, en cada círculo, Señor, en el que nos desenvolvemos, que podamos ser como tú, Señor, y que podamos marcar la diferencia, Dios. Padre, lleva con bien a tus hijos, ayúdales, bendícelos. Quien está pasando por alguna circunstancia difícil, Señor, que esta palabra le renueve, le bendiga, le levante en el nombre de Jesús. El que el día de hoy, Señor, estás pasando por una situación económica, Señor, provéele, dale el sustento, la provisión de lo alto, Padre, te lo pedimos. Establece el día de hoy, Señor, esa conexión contigo. Trae, Señor, esa bendición, esa provisión. Si hay alguien enfermo en este lugar, Señor, cancela toda enfermedad en el nombre de Jesús. Dale, Señor, tu sanidad, que Él pueda ver la unción de tu Espíritu Santo, Señor, a través de la sanidad, Padre. Y bendíceles, Señor. Lleva a cada uno de ellos, Señor, a sus hogares, guárdalos, bendícelos, Señor. Que sean luz en medio de las tinieblas y que ellos, Señor, puedan dar testimonio de lo que tú has hecho en sus corazones y en sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Señor, oramos para que venga gente al retiro, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos movilizarnos en la pasión por las almas, Señor, y podamos invitar, Señor, a los necesitados para que vengan a la salvación del Evangelio, Señor. Oramos por el retiro del 19, 20 y 21 de junio, Señor. Trae gente en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por ellos, que los traigas del norte, del sur, del este, del oeste. Oramos para que se llene tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos transformados, Señor, que seamos gente de reino, mentalidad de reino, Señor. Mentalidad, Señor, como la de Cristo, en el nombre de Jesús. Y si alguno, Señor, de tus hijos el día de hoy ofrenda o diezma, bendícelos, Señor, y multiplícales en el nombre de Jesús. Bendecimos las semillas, las ofrendas, los diezmos, y te rogamos, Dios, que les lleves con bien, Señor. En todo lugar y en todo tiempo, Espíritu Santo, quédate con ellos, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria y a ti la honra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.